Buenas tardes ya. Aquí estamos otra vez, pues alabando a Dios, cantándole, engrandeciendo su nombre. Y hoy, pues me quise guapear, tú sabes, ¿no? O sea, ponerme bien. Porque traigo un tema muy importante, muy importante para mí y para Dios y para, pues, la humanidad, ¿no? Principalmente, pero en realidad es como que es de suma importancia, pues, o sea, de alto respeto, pues, a lo que voy a hablar, pues. O sea, no creas que es cualquier enseñanza esta, y a lo mejor la divido en dos o tres quizás, pero en realidad, quiero que ustedes aprendan y me sigan en esa enseñanza. Bueno, empezaremos. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, este libro que tú ves, este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron las escrituras. Para unos puede ser un libro de historia, pero para otros es la palabra de Dios. Y nosotros, en este caso, su servidor, o sea, yo, es el instructivo de vida para la humanidad. Dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios obrando con la humanidad, ¿sí? Y hablando acerca de Cristo y sus padecimientos, y cómo Dios ha ido guiando a su pueblo, ¿verdad? Entonces, hay que honrar la palabra de Dios. Dice ahí en el Salmo 138, 2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra, su palabra. ¿Sí? Su palabra. Hay un versículo en la Biblia que dice: Dios no es hijo de hombre para que mienta, pero para que tampoco se arrepienta. ¿Verdad? Dios no es hijo de hombre. O sea, Dios, si Él lo dijo, Él lo cumple. Entonces, Dios nos ha llamado a confiar en lo que Él ha dicho, a confiar en sus palabras y sus promesas. Confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios, en su palabra, que en los hombres. Es mejor edificar la casa sobre su palabra que sobre la arena, que sobre dichitos, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, y la palabra es verdad. Y destruye toda mentira que viene del infierno y del diablo. Pero es muy importante eso. Es muy importante. Segunda de Pedro 1:19. Acuérdate que estamos honrando la palabra. Estamos honrando a Jesucristo. Estamos honrando al Padre, a mi Madre, Espíritu Santo. Estamos honrando las Escrituras. Estamos honrando a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Amén. Dice segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice. ¿Te fijas? Pedro diciéndoles ahí en la epístola que él escribió,
Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que produce la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. O sea, son instrucciones divinas aquí, que tú tienes que, ¿cómo te digo? Que tienes que aprender, tienes que escudriñar las escrituras. Amén. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Amén. Y luego dice ahí, Pablo dice, creí por lo cual hablé. Pero ¿qué habló Pablo? La palabra de Dios, creyó por lo cual habló. Amén. Tú tienes que creer lo que está escrito, la palabra profética más segura que está escrito. Me atrevo a decir que Jesús, bueno, pues era Dios, ¿no? Y el Espíritu de Cristo estaba en él, o sea, todas esas atribuciones, pero también me atrevo a que él ya sabía lo que iba a padecer y aún así creyó en lo que estaba escrito. Me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque por la palabra fue creado el universo. Todo está sustentado por su palabra. Entonces, si Dios te dio una promesa, ten la plena confianza de que Él la va a cumplir, mi hermano. Con fe y paciencia y constancia, creyendo en su palabra, vas a ver la manifestación de Dios en tu vida, así como Abraham. Dice que le creyó a Abraham, a Dios. Aún así iba a sacrificar a su hijo Abraham. Y le dijeron que en tu simiente iba a haber mucha descendencia. O sea, pero dice que creyó a Abraham, dice que Dios era poderoso de levantar aún entre los muertos a su hijo. Dice que en sentido figurado lo recibió. O sea, él sabía, pues, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. O sea, de ese tipo de magnitud, dice que a Abraham le llamó el padre de la fe, pero de ese tipo de magnitud tenemos que creerle a Dios nosotros, mi hermano. O sea, no dudar de Dios. No dudar de Dios. No dudar de Dios, como dice que el alma de doble ánimo. O sea, de creerle un día sí, un día no. Otro día sí, otro día no. No, creerle siempre, estarle constantemente. Aunque a veces vengan cosas que no, su palabra es verdad. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Dice, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Su palabra. Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Ya lo hizo. ¿Quién es su palabra? Jesucristo. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Él es fiel a su palabra. Él es fiel. Dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. En otra parte de la Biblia dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, su palabra no va a variar, mi hermano. Su palabra se va a cumplir. Y se ha cumplido en estos años. Y se seguirá cumpliendo. Por eso, nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Pero Jesucristo y su palabra uno son. En su palabra, en las escrituras, en sus promesas. Y mi pueblo no será avergonzado. ¿Quién es mi pueblo? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los creyentes de la palabra de Dios. Dice la Biblia, la incredulidad del hombre no hará nula la fidelidad de Dios hacia su palabra. O sea, si tú le crees a su palabra, Dios va a ser fiel hacia contigo. Dios está buscando creyentes, mi hermano, de Él. Bueno, y te voy a ir así avanzando en eso.
en esos tipos de versículos donde dice que Dios necesita de ti, o sea, en el aspecto de que todas las promesas son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. O sea, si tú le crees a Dios, se va a manifestar la palabra de Dios. No seas un incrédulo, sé creyente. No esperes 40 años para creer a Dios. Créele a Dios y vas a ver su gloria. Créele a su palabra y vas a ver su gloria. Créele a Dios y vas a ver su prosperidad. Vas a ver su sanidad. Vas a ver la protección divina. Créele a Dios, a su palabra, y vas a ver todo lo que Dios tiene preparado para ti. Dice la Biblia, si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Tienes que ser creyente, mi hermano, de la palabra de Dios y actuar conforme lo que está escrito. Amén. Si Dios me dice, anda en luz y no proveáis para los deseos de la carne, lo voy a hacer porque es beneficioso para mí, para mi vida aquí terrenal. Amén. Porque Dios me quiere próspero, sano y bendecido, porque Él sabe, dice, el alma que pecare morirá. O sea, el pecado trae muerte, trae separación. El pecado, o sea, en el cuerpo, es un atraso. Por eso dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiera pecado, dice, abogado tiene para con el Padre, que es Jesucristo el justo, para perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? De confesión. O sea, si pecas, arrepiéntete. Arrepiente tu pecado y vuélvete atrás y ya no vuelvas a pecar. Y sigue el camino hacia la santidad, hacia con Dios. Bueno, esta fue una guianza del Espíritu Santo, pero bueno, estamos en otro tema, estamos hablando con la palabra. Bueno, hablando de eso, dice, tu palabra la has engrandecido sobre todas las cosas. Ok, perfecto, Señor, tu palabra. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre, dice. Dios no es hombre, dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, Dios no es como nosotros, pues. Hay una parte que dice, maldito todo aquel que confía en el hombre, dice. ¿Te fijas? Pero bendito el que confía en Jehová, que confía en su palabra. O sea, lo que yo te quiero entender, que confíen más en la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Amén. Por ejemplo, me gusta mucho un evangelista llamado Billy Graham, que dijo, mi confianza, dice, no está puesta en las riquezas. Hay un versículo ahí, ¿no? En el dinero, pues. Mi confianza no está puesta en el dinero, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi confianza no está puesta sino en Dios. Otra parte dice, no está puesta ni en el gobierno. No está puesta ni en el presidente, ni en el gobernador. ¿Sí? Mi confianza no está puesta en los hechos terrenales. Es más, mi confianza no está puesta ni en mí, dijo Billy Graham. Mi confianza está puesta en Dios. Y yo, wow, le dije yo, qué buena enseñanza, qué buen, ¿cómo te diré? Así soy yo y así quiero ser yo, pues. Mi confianza puesta más en Dios que en lo que yo pueda lograr en mis fuerzas. Porque dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es con Dios, mi hermano. Y yo alabo su palabra también, porque he visto promesas cumplidas de fidelidad de Dios a su palabra. Dios nos va a saciar de larga vida. Dios nos va a fortalecer. Pero tenemos que creerle a Dios. Por su llaga ya fuimos curados, dice la Biblia.
por su llaga ya fuimos curados, dice la palabra de Dios. Él envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Yo le creo a su palabra. Ando por fe y no por vista, ando por fe. Y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, la certeza de su palabra, de lo que esperas de su palabra. Y su palabra es verdad, mi hermano. Su palabra se va a cumplir y es verdad. No hay pierde. O sea, Dios no está bloqueando, pues como dicen algunos. Ay, está bloqueando, está mintiendo. No, Dios no es así como los hombres, te vuelvo a repetir. Si Él lo dijo, Él lo cumple, mi hermano. También se va a cumplir que Satanás, el dragón, el falso profeta, y todos sus hechicientes y los que aman la mentira, van a ser echados al lago de fuego. También se va a cumplir eso, mi hermano. También se va a cumplir que Cristo viene por su iglesia y se va a cumplir, pues. Se va a cumplir porque Dios lo dijo así nomás. Porque Dios le dijo, dice, vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dice, pues me dio el reino. Así es Él. Gracias, Señor, por tu reino. Se va a cumplir la palabra, se cumple la palabra y se ha cumplido, pues. Por ejemplo, Isaías 43, 26 dice, el profeta Isaías dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Dice, habla tú para justificar. ¡Ey, Señor! Tu palabra dice que por su llaga ya fui curado, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que llevase todas mis enfermedades. Tu palabra así lo dice. Y lo creo con todo mi corazón y eso ya sucedió, Señor. Nosotros creemos en un acto que ya pasó hace 2000 años, mi hermano, que quedó escrito en la Biblia. Y le creemos a su palabra y su palabra se hace verdad. Somos verdaderos testigos de la gloria de Dios. Amén. Tu palabra dice que tú enviaste a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Tu palabra dice que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Tú vienes a dar vida y vida en abundancia. Tu palabra así lo dice, Señor. Y yo tengo que vivir en abundancia, tengo que vivir en salud, tengo que vivir en riqueza, tengo que vivir en protección divina, tengo que vivir en larga vida porque está escrito y porque ya lo prometiste y ya lo cumpliste en Jesucristo, Señor. Pero tengo que creerlo yo, pues, y confesarlo con mi boca. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, pero la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y teniendo un espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Tienes que creerle a la palabra y decretarla a favor tuyo y a favor de tu familia, a favor de tus hijos. Tu palabra dice, Señor, dice la Biblia, dice, que seré salvo yo y toda mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Esta casa, este cuerpo es la casa de Dios. Pero por medio de ti llega el evangelio hacia tus primos, tus hermanos, tus tíos. Tú tienes que predicarle a tu familia. Tú tienes que hablarle de ese Cristo que fue crucificado, de ese Cristo que descendió al infierno 3 días y 3 noches a padecer los tormentos del Hades y el precio de nuestro pecado, tuyo y mío, y las enfermedades y la ruina y la escasez y la maldición y todo eso. Y al tercer día Dios lo resucitó para nuestra justificación. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que vino a darnos salvación y vida eterna. Él es el Mesías Jesucristo. Eso tienes que predicarle a ellos. Y que orar por ellos para que el Espíritu Santo les redarguya de pecado y sepan que necesitan un Salvador porque están muertos en sus delitos y pecados. Esas personas, toda persona que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo, están ajenos a la vida de Dios. No pueden entrar en el reino todavía. Y ni van a entrar si no confían y confiesan a Jesucristo como su Rey, su Salvador y su Mesías.
Pero de ti depende mostrarle a ellos el evangelio de salvación, de buenas nuevas hacia tu familia. De ti depende. ¿Será que Dios te rendirá cuentas cuando tú estés allá? Por el tío que se perdió, o por la tía que se perdió, que pudiste haberle hablado y no le hablaste. ¿Será? Es como un ejemplo. Hey, aquí hay agua caliente, una tinaja de agua caliente. Viene un tío o una tía a quererle tocar. Hey, tía, no metes el dedo, está agua caliente. Estás advirtiendo que se puede quemar, ¿verdad? Ah, sí. Entonces tu tía, por hacerte caso, ¿qué va a decir? No, pues está caliente. Ya me advirtió mi sobrino, pues mejor le saco la vuelta. Es lo mismo. Tía, te vas a ir al infierno en tus delitos y tus pecados. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dios te vino a dar vida eterna. El Padre envió a su Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Para que no se queme con esa agua caliente, para que no se vaya al infierno. Tienes que advertirles a tu familia. Cristo ya viene, mi hermano. El tiempo pasa. Y los tiempos proféticos se van a cumplir. La palabra ya se va a cumplir, mi hermano. Ya se cumplió. Bueno, vamos a hablar de acerca de que Satanás también se somete a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Así de fácil. Jesús lo dijo, mira, en Mateo, el Evangelio de Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esa palabra se sigue cumpliendo. Por eso cuando Jesús llegó y le dijeron los demonios, ¿qué trae contra vosotros? No ha llegado nuestra hora, Jesús. O sea, los demonios también creen y tiemblan. La tierra tiembla ante su palabra. O sea, todo está debajo de sus pies de Jesucristo, de la palabra de Dios. Aún el mismo Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre Jesucristo ni sobre los hijos de Dios, mi hermano. No le tengas temor ni miedo a ese perro desgraciado. No le tengas temor ni miedo. Ni a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los rebeldes. No les tengas miedo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es Dios, mi Padre Celestial, mi Madre y Jesucristo, que el que está en el mundo. La plenitud de la deidad habita dentro de mí. Porque el que se une al Señor, une espíritus con Él. Somos el templo del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo. Somos la familia de Dios. Jesús es mi hermano mayor, mi hermano. Somos hijos del mismo Padre, hijos de la misma Madre. Entiéndelo, razónalo. La palabra de Dios lo dice y se someten ante la palabra de Dios. Ok. Segundo de los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué quiere decir estar amén? Está garantizado. En Él sí. No dice en Él no. En Él sí. Todas las promesas son en Él sí. Y en Él amén. O sea, está garantizado las promesas esas. Que Dios lo dijo y Él lo cumple. Él se ha enlazado con los dichos de su boca. Amén. Y Él apresura su palabra para ponerla por obra. Pero ¿qué pasa? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo y para con Dios. Como le decía, me gusta mucho esto de las personas que creen en Dios, que creen en su palabra, porque ellas sacan virtud del Maestro. No te soltaré hasta que me bendigas, es lo mismo. Seguiré creyendo hasta que se cumpla esa promesa en mi familia, en mis hijos, en mis hijas. Que por su llaga ya fuimos curados y no hubo enfermo en mis tribus y no hubo enfermo y nos sacó con oro y plata de Egipto.
Amén, las plagas pueden tocar a Egipto, pero no al pueblo de Israel, no al pueblo de Dios. Fuimos comprados por gran precio, ya fueron pagadas todas tus iniquidades, pecados y castigo. Nuestro Padre fue sobre él. Ya, créelo, decrétalo, confiésalo. Bendice y no maldigas. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, pero tienes que hacerlo porque Dios así te lo demandó. Y tenemos que ser obedientes a Jesucristo. Doblar nuestra rodilla significa, hey, me someto a Él. Me someto a lo que Él quiere de mí. Dice, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es negarse a sí mismo. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Eso es negarse a sí mismo. Porque ¿qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Le dijo Dios. ¿De qué te sirve? Mejor busca de Dios, hermano. Mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento donde no va a ser hallado. Ok, dice Lucas 24:45 dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, mira, la palabra de Dios. Mira, Jesús refiriéndose a la misma escritura y honrándola. Honrando la escritura. Este libro lo honró Dios. Se sometió a lo que Él dijo, fíjate. Dice, para que se dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, dice, así está escrito. Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, les digo, soy testigo de estas cosas. ¿Te das cuenta? La escritura cumpliéndose en Jesús, mi hermano. Ahí te va otro. Ahorita vamos a ver más, ¿verdad? Qué hermoso, gracias Padre. Ningún arma forjada prospera contra vosotros, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Amén. Dice, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, en su palabra, en su sacrificio, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿te fijas? El cual por el gozo puesto delante de él. Hubo un gozo puesto delante de él. Hubo un gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te fijas? Tuvo por poco el menosprecio, la vergüenza de sufrir la cruz. O el sacrificio, o sea, lo que padeció. O sea, tuvo por poco. Pero antes de eso, hubo un gozo delante de él. ¿Qué? Que vería el fruto de la aflicción de su alma. Vería el remanente. Dice, para esto pareció el Hijo de Dios, dice, para llevar más hijos a la gloria. El ver resucitados sus hermanos, ese fue el gozo puesto delante de él. El ver llevando a hijos más hijos ante el Padre, ante el Madre Espíritu Santo, la gloria del Padre, ese fue el gozo delante de él. Y dijo, voy a padecer 3 días y 3 noches, pero el tercer día voy a resucitar, y juntamente con Cristo nos resucitó a nosotros, ¿sabes? Nos levantó, nos sacó del Hades, del infierno, del reino de las tinieblas a nosotros. Nos nacimos de nuevo juntamente con Cristo. Aleluya. Pero él, ¿qué pasó? Ella sabía. Amén. Ahí te va, mira. Delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, la vergüenza o el sacrificio. Mira. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Evangelio de Juan 2:18 dice, al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Dice. Respondiendo Jesús les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron, luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, dice, ¿no? El templo hecho de mano, dice, ¿no? Dice, y tú en 3 días lo levantarás, dice. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Del templo de su cuerpo, dice. Por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Creyeron en la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Amén. Creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. O sea, las palabras de Dios dan testimonio de sí mismo. O sea, que wow. Para que veas, te lo vuelvo a leer. Para que caiga más semilla a tu corazón y más a tu vida. Y les dijo, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré, dice. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, dice. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Recuerda que el 3er día resucitó Jesús, porque el 4º día el cuerpo se corrompe. Bueno, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Yo también tengo que creer, tú también tienes que creer. Dice aquí, Salmo 147, 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Y su palabra es verdad. Ok, Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra de Dios es medicina para tus huesos. Lo que está escrito. El bien y la misericordia me seguirán y me alcanzarán todos los días de mi vida. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Dice, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, son promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Que no se dormirá el que nos guarda. No se dormirá, o sea, 24/7, 365 días al año, o sea, no es como los guardias que están en la noche, pues de que de repente se duermen. Se duerme y ahí entraron los ladrones. No, en este caso no. En este caso el guardia no se duerme y no pueden entrar los ladrones. Porque nadie nos arrebatará de la mano de mi Padre Celestial, porque aún los cabellos de la cabeza están contados. Aún. Amén. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, del abismo. Otra versión dice eso, pero de su ruina. Amén. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Otro versículo dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y el verbo era con Dios. O sea, la palabra era Dios y la palabra era Dios. Ok. Ay, Señor, qué rico, qué rico. Qué buen alimento. Apocalipsis 19:11-13 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es fiel a su palabra, precioso Padre Celestial, Jesucristo y Madre Espíritu Santo, es fiel. Ok, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, la palabra de Dios. El Verbo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. ¡Oh, aleluya! Aleluya. Gózate, mi hermano. Dice,
Ay, Señor. Marcos 16, 17 al 20 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen en qué? En su palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que le habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La palabra de Dios se confirma con señales. Dice aquí en Mateo 24:35, dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Es mejor confiar en Jehová que confiar en los poderosos. Es mejor confiar en Dios, en su palabra. Amén. 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 Ok. Dice Jeremías 1:12, dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú ya vienes. Ya vienes, Señor. En Lucas 22:37 dice: porque solo digo que es necesario que se cumpla todo, se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Te fijas? Porque Él es fiel a su palabra, dice: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Jesús alabando y exaltando lo que está escrito, su palabra. Y yo también lo hago y tú también lo vas a hacer, ¿sabes? Porque está escrito, pues. Escrito está, Satanás: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Está escrito. Está escrito. Mire la venganza, dijo el Señor, yo daré el pago. Está escrito. Está escrito. Dios no puede ser burlado, mi hermano. Está escrito. Bueno, y con este versículo ya voy a terminar. Para que, dice aquí en Salmos 119 al 105 al 107: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y gratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amén. Conforme a tu palabra. Dios les bendice, hermanos. Ya terminé. Y espero les haya sido de agrado esta palabra tan edificante que Dios me ha dado para mí y para ti, para que tú le disfrutes juntamente conmigo y te aproveche bien. Declaro que la palabra que hoy ha sido sembrada en tu corazón, el diablo no la va a robar. Declaro que tú vas a dar fruto del 100 por 1 y 1000 veces más, conforme la palabra que ha sido sembrada el día de hoy. Dice: el Señor da el crecimiento. Dios les bendice, hermanos. Que pasen buena tarde. Bendiciones.